He sido 15 años 15 años, eso te iba a decir, 15 juzgado años. por nada. Ninguna de las causas tenía ningún tipo de fuste. Encontramos al acusado don Francisco Camps Ortiz no culpable del hecho delictivo. Estoy convencido, porque de repente se fijaban en mí. De la forma más brutal, abrupta, salvaje, desmedida. Porque acaba de ganar hacía un mes por mayoría absoluta en mis terceras elecciones autonómicas. O sea, al mes siguiente de ganar las elecciones. Por mayoría absoluta. Pusiste también a Valencia en el centro del mundo. El recuerdo que tengo de todo lo que pudimos hacer es tan extraordinario que por mucho dolor que he vivido durante estos 15 años no me queda nada de resquemor, ni de rencor, ni de odio, ni de nada, ni de ganas de revancha. Lo que tengo ganas es de volver otra vez al ataque y hacer cosas en política porque me apetece muchísimo. Cuando murió Franco, trabajaba el mismo número de trabajadores en España que cuando González dejó la presidencia del gobierno. ¿A qué es impresionante? Este dato es impresionante. Tremendo. Los socialistas no crearon un solo puesto de trabajo neto en España. Pedro Sánchez no es el mejor. Se rodea de los que tampoco son los mejores. Pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Así está el país. Además, el que no es el mejor se procura rodear todavía de que sean peores Desde que él. luego. Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Sabéis que el gran lema del canal es luchar siempre, por supuestísimo, por un mundo más libre, más justo, más seguro y sobre todo más humano. Y desde el canal intentamos luchar contra cualquier injusticia. Intentamos traer a personas que han sufrido injusticias, que consideramos que deben tener voz, que se las debe conocer precisamente las injusticias que han pasado, porque no podemos vivir en este estado permanentemente de injusticias por un lado, por el otro, ataques muchas veces personales para destruir la vida de las personas, las vidas incluso familiares, porque también afecta a sus propios familiares. Así que hoy tenemos aquí con nosotros en el canal una persona que sin lugar a dudas ha sufrido y además de manera muy intensa, más que notable, las injusticias. Una persona que le llegaron a encausar ni más ni menos que en 10 causas y que finalmente ha salido absuelto o se han archivado esas 10 causas. Esto es inaceptable. ¿Cómo podemos vivir en un país que se destruya una vez más la vida de una persona, la vida de toda su familia, por intereses políticos, por intereses torticeros, que al final no llegan a ningún resultado, pero las vidas ya las han machacado? Así que hoy tenemos con nosotros en el canal el gran privilegio de tener a don Francisco Camps. Paco, bienvenido al canal del Coronel. Muchísimas gracias, Pedro, por tu invitación, por estar aquí, por la introducción que has hecho y el encaje del sufrimiento de la persona, que muchas veces se olvida en este tipo de procesos, en este tipo de cuestiones que tanta resonancia tienen pública. Se olvida que detrás hay una persona, un ser humano de verdad, con un montón de gente alrededor, familia, amigos, y que parece que como es un político, es una persona más o menos conocida, porque no solo me pasa a mí o al político, sino que también le pasa a mucha más gente que es conocida, pues se piensa que puede soportar cualquier tipo de presión mediática, cualquier tipo de presión social, etcétera, ¿no? Y que sigue, que poco menos que en el sueldo le va el que le puedas atacar, le puedas insultar, le puedas difamar y le puedas destruir. Sí, sí. Porque has dicho algo muy interesante, es que ya no solamente es el político, la persona, ¿no? Es todo lo que le rodea. Es el sufrimiento que lleva la familia, que muchas veces es peor que incluso el de la propia persona atacada. Porque bueno, te puedes hacer un escudo, si estás en política pues probablemente ya pues tienes una madera, ¿no?, especial. Pero, claro, la familia no tiene por qué aguantar todas estas cosas, tiene que sufrir lo indecible. Se sufre mucho. Realmente escudo no existe. Por mucho que haya vivido yo tantos años como viví en la política, la crítica de la oposición, de los grupos que no piensan como nosotros, de los movimientos que tienen opiniones diferentes, de los medios de comunicación que a lo mejor critican las cuestiones que vas haciendo como político, tanto en la gestión como en la opinión, pero esto es otra cosa, es un salto cualitativo muy grande, difícilmente explicable, es inenarrable lo que en algunos momentos se llega a sentir de dolor, de angustia vital, de sensación de incomprensión y efectivamente, como estabas apuntando, todos los que te rodean, que te quieren, que saben que no tiene nada que ver lo que están diciendo respecto de tu persona, también es un sufrimiento añadido, ¿no? Y bueno, y personas que conoces y gente que sabe quién eres, etcétera. Es un sufrimiento completamente inhumano, gratuito, innecesario. Es verdad que consiguen muchas veces su objetivo. En mi caso era que dejase de ser presidente de la Generalitat después de haber ganado mis elecciones por tercera vez.
que el Partido Popular dejase de gobernar la Comunidad Valenciana, como así consiguieron 4 años después, porque después de mí, el siguiente presidente ya no tuvo la posibilidad de ser elegido presidente, fue elegido en mi misma legislatura, no pudo ser elegido presidente, por lo tanto el Partido Popular dejó de gobernar, gobernó durante 8 años el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana junto con Compromís y Podemos, o sea que el objetivo político era ese. Ahora, destruir a una persona para intentar conseguir un fin político, ¿el fin justifica los medios? Yo no soy de esa opinión. Claro. Perdonadme, queridos amigos, que no os he hecho una debida introducción de Francisco Camps, porque sé que la inmensa mayoría de vosotros le conocéis perfectamente, pero como en algunos programas hasta el 30% de nuestros seguidores nos escuchan desde América, nuestros hermanos de América, de Hispanoamérica, pues permitidme que haga una breve reseña de su figura, que ahora luego abundaremos un poco más. Francisco Camps, además de ser doctor en Derecho, si mal no lo digo, fue durante 8 años presidente de la Generalidad Valenciana. Estamos hablando entre 2003 y 2011, con lo cual es una figura muy destacada del Partido Popular, fue una de las figuras más destacadas, me atrevo a decir, del Partido Popular, además muy querido por sus electores, sin lugar a dudas, incluso me atrevería a decir por la inmensa mayoría de los valencianos, porque hizo muchísimo por Valencia. Valencia despegó enormemente en aquellos 8 años, ahí están las pruebas, las tenemos todavía hoy en día más que palpables, pero es cierto que empezaron una campaña brutal por parte de la oposición política, por parte de la oposición mediática, que muchas veces casi es peor que la política, que lograron que finalmente tuviera que dejar el cargo de presidente de la Generalidad Valenciana. Ya que hablamos un poco de tu vida, Francisco, cuéntanos un poco cómo fue tu infancia, dónde naciste, a qué colegio ibas. Pues nací en Valencia, de donde no he salido nunca. Soy valenciano de la ciudad de Valencia, absolutamente, ¿no? Ahí estudié en el Colegio de los Jesuitas de Valencia hasta los 17 años y luego pues estudié la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de Valencia, Universidad Pública de Valenciana. Todo eso compatibilizado desde los 17, 18 años con la fábrica de mis padres. Tenía una pequeña fábrica de unos 30, 35 trabajadores y bueno, pues, géneros de punto, de moda. Muy interesante porque iban innovando constantemente, porque la moda es innovación y porque también la tecnología, recuerdo de las primeras máquinas manuales a las máquinas ya electrónicas, aunque la experiencia empresarial de mi padre viene de la agencia de transportes que fundó mi abuelo en Valencia antes de la Guerra Civil y que luego le incautaron todo en la guerra y luego pues volvió otra vez a empezar en el año 40. Estuvo en Valencia, estuvo en Madrid, la agencia de transportes estuvo en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en Palma y por toda España. Fue una empresa de transportes bastante importante en los años 40, los años 50, de transporte de paquetería. Mi padre luego se separó de la familia y montó con mi madre la fábrica de géneros de punto. Pero fíjate, si me permites... Por lo cual, por lo cual mi infancia pasé de los camiones de la agencia de transportes a las hilaturas de la fábrica de géneros de punto. No, te iba a comentar que ese dato que estás aportando es muy importante, porque significa que tú conoces el mundo empresarial, porque muchas veces sabemos que hay políticos que a lo mejor vienen de familia política, de familia de funcionarios, que eran conocidos en el mundo empresarial, y muchas veces parece que les acusamos de estar desconectados de la realidad social, ¿verdad? Que no saben lo que es levantar todos los días la persiana para un pequeño empresario o incluso muy pequeño empresario, como son los casos de la inmensa mayoría de las empresas en España, que son microempresas de menos de 9 trabajadores, pero tú sí que has vivido esa realidad del empresario y sabes lo que es luchar todos los días por sacar la empresa adelante, ¿verdad? Creo que eso es importante, que lo deberían tener ese bagaje todos los políticos, ¿no te parece, Paco? Desde luego es el mío. El mío es ver a mi padre, a mi madre todos los días sacando adelante la empresa, intentando que pues la nómina pudiese pagarse al final de mes, intentando buscar clientes, intentando que los proveedores estuviesen a la altura de las circunstancias, intentando que los bancos prestasen el dinero para seguir haciendo grande una empresa, primero la agencia de transportes y luego la empresa de géneros de punto. Por lo tanto, yo eso lo he vivido, sé lo que es el cierre, levantarlo todas las mañanas, porque lo he hecho yo, claro, cuando yo era un poco más mayor. Hemos trabajado las Semanas Santas, las Pascuas, que en Valencia todas las semanas son vacación, yo trabajando ahí en la fábrica, compatibilizando la carrera de Derecho ya en su momento con el propio trabajo familiar, con lo cual bueno, sé lo que es el esfuerzo y seguramente de ese esfuerzo que yo he visto en mi casa, de todos, trabajando todos los días por hacer grande la empresa familiar, fue mi vocación política, porque entre otras cosas me preguntaba, ¿cómo es posible que estas personas, que nosotros, que mis padres, que mis hermanas, que yo, que levantamos
todos los días esta empresa haciendo posible seguir dando trabajo a tanta gente y generando riqueza, tengamos luego tantas trabas, tantos problemas, tantas persecuciones, tantas inspecciones, tanto lío, tanto follón, tanto pago de intereses a los bancos. Yo recuerdo en los años 80 intereses que superaban el 20% del dinero prestado por los bancos, que esto ahora no se acuerda nadie de esto, pero yo lo recuerdo. Estábamos en niveles confiscatorios prácticamente en términos financieros, ¿no? Por no decir otro nombre que es mucho más duro, que no voy a decirlo, pero que es lo que realmente podía ser calificado aquello. Bueno, yo lo he vivido todo aquello. O sea, el proveedor que no llega a tiempo, el cliente que no paga, en fin, la fabricación que tiene que llegar en su momento, porque además los clientes que tuvieron mis padres, tanto la agencia de transportes, que ya digo fue muy importante, como la fábrica de mis padres, eran clientes muy potentes. Por ejemplo, uno de ellos es el Corte Inglés. Claro, el Corte Inglés tenía que tener en el mes de septiembre, entre la primera, que en general de punto era lana, la primera semana, segunda semana de septiembre, tenía que tener todo el producto y ahí. Eso significaba trabajar todo el mes de agosto, todo el mes de julio, todo el mes de junio, con un esfuerzo tremendo. Las inversiones que se tuvieron que hacer en aquel momento de maquinaria muy potente para poder atender a un cliente, otros también, pero en fin, este en concreto, como es tan conocido, lo digo con toda tranquilidad, ¿no? Lo digo porque la potencia de fuego que significa tener un cliente así. Claro, todo eso arrastra un montón de circunstancias familiares tremendas, porque al final todo depende del funcionamiento de la fábrica. Las vacaciones, los fines de semana, eso no existía. Existía la fábrica, el trabajo, el esfuerzo. Y de ahí, pues seguramente ese bagaje y esa forma de ver la vida que he tenido durante estos años. Pues ojalá más políticos como tú, Paco, porque hay muchos que efectivamente están muy desconectados de la realidad, que además acusan a los empresarios de cosas que en la mayoría de los casos son falsas, porque hoy ser empresario en España es un auténtico acto de heroicidad, hay que decirlo. Así es. En la inmensa mayoría de los casos. ¿Que habrá quien abuse? Por supuestísimo, pero estamos hablando de la generalidad. Y en cualquier caso, el que haya un político con esa vocación de ser consciente de que al final quien le va a pagar el sueldo es ese empresario, porque el dinero no lo hace de los árboles, aunque algunos digan que sí. De los empresarios. Y en el caso que tú has dicho y has referido muy bien, de los empresarios y de los microempresarios, de los pequeños empresarios españoles, de los autónomos españoles que todas las mañanas se levantan el cierre y es tremendo. Esperar que venga el cliente, pues en los comercios, por ejemplo, ¿no? Que venga el cliente, que venga el género, que esté todo en tal, que luego te paguen, que el banco, el seguro, el IVA, en fin, todos los procesos administrativos, burocráticos, de impuestos, de pagos de todo tipo de formularios por los trabajadores, por el funcionamiento de la empresa, por los impuestos, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, porque prácticamente cada 15 días hay un impuesto diferente que hay que hacer frente a él, el local, el IBI, no sé cuántos, el local que a lo mejor tiene un problema. Yo recuerdo, uno de los momentos más críticos fue el cambio de ubicación de la empresa, porque se hizo más grande y porque además las ordenanzas ya impedían que la fábrica estuviese donde estaba, que estaba además donde ocupaba antes la antigua agencia de transportes, porque esa parte, ese local, digamos, se lo quedó a mi padre, de la familia de mi padre se lo quedó a mi padre, y ahí es donde amplió la fábrica. Pues todavía tuvimos que irnos a otro local mucho más grande, pero además las ordenanzas impedían que eso estuviese allí. O sea, eso está al orden del día. Cuando un político toma una decisión en Bruselas, en el gobierno de España, en el gobierno autonómico o en un ayuntamiento, son repercusiones directas sobre la economía real, sobre el local que tiene que condicionar de repente pues, a una nueva situación. Por ejemplo, una rampa para movimiento de movilidad reducida, o una salida de emergencia, o unos sanitarios de otro tipo. O todo eso es una inversión, o una mejora obligatoria del aire acondicionado, de la climatización, tal. Cuando en la pandemia, la cantidad de cosas que se dijeron y se tenían que hacer en los locales comerciales de todo tipo para intentar hacer frente a la pandemia. Pues aquellos plásticos se paraban, los mostradores, las aperturas de las puertas que tenían que ser automáticas. Eso todo viene del dinero del bolsillo del empresario que está intentando todos los días hacer posible que aquello funcione de mejor manera para que el negocio vaya adelante. Totalmente. Es lo que tú dices, muchas veces las normativas parece que están muy bien para que las aplique la administración, que la administración no tiene ningún problema, pero son en algunos casos casi inaplicables. La inmensa mayoría de las normativas caen sobre los riñones de los pequeños empresarios de España y del mundo, pero bueno, en este caso de España, digo del mundo porque si tenemos hermanos iberoamericanos escuchándonos, pues también exactamente es lo mismo allí, ¿no? Seguro.
Bueno, pues al final cae sobre el esfuerzo diario de una familia determinada que está durante un montón de días viendo a ver de qué manera puede afrontar, cómo se implementa esa nueva reglamentación. Hay que hablar con el gestor te dice, todavía no lo sé, ahora te llamaré, voy a buscar a ver alguna interpretación de la norma a ver si alguien la entiende, porque esto ocurre muchas veces. El político hace la norma y luego pues que la gente sepa exactamente esta norma, qué significa o qué extremos exige, a veces se hace complicado. Totalmente. Sí, la vida del ciudadano es muy complicada. Y los políticos tenemos que intentar que la vida del ciudadano no sea complicada. Correcto. Y a veces me doy cuenta que nos pasamos el día los políticos reglamentando, normativizando, regulando, sin darnos cuenta que quienes hacen que esto funcione, que la máquina de la sociedad sea una realidad, que quienes generan por sus impuestos el bienestar, están todos los días prácticamente abrumados. Como decías antes, una heroicidad, abrumados ante tanta normativa que luego tienen que aplicar y que, por cierto, significa mayor coste del producto que uno vende. Claro. Bien sea manufacturado, bien sea porque lo vende al detalle, lo vende al consumidor final. Bueno, y eso significa que tiene que subir el precio. Y si sube el precio, eso significa al final pues inflación. Y si significa inflación, significa que todo de repente se pone en marcha hacia un camino a veces no escrutado por parte del político. Totalmente. Volviendo otra vez a tu caso, Paco, requiere de una gran fortaleza mental aguantar todo lo que tú has aguantado. No todo el mundo lo hubiera soportado. Hubiera personas que hubieran tirado la toalla, hubieran buscado alivio a ese sufrimiento de alguna otra forma. Tú habrás tenido momentos de bajones terribles, ¿verdad? Tremendos. Hay momentos brutales. Viéndoos en vuestro programa con Iker Jiménez, escuchándote a ti, que es como te conocí, como te admiré en tus intervenciones, pues muchas veces era una forma también de despejar, ¿no? Se hacían a las 12 de la noche, 1 de la mañana, pues al menos pasaba ese ratito pensando todavía que no era de día, porque el miedo era que se hiciera de día. Es tremendo, ¿eh? O sea, lo peor de la noche es pensar que termina, porque comienza la mañana. Y en la mañana comenzaba el medio de comunicación a atacar. Posiblemente un auto nuevo desde el juzgado, posiblemente una nueva imputación de la Fiscalía Anticorrupción, posiblemente un ataque brutal de un político no sé dónde, posiblemente un acuerdo en un parlamento, posiblemente la llamada para ir a una comisión de corrupción, como he ido, en el Congreso de los Diputados de España o en los parlamentos autonómicos, posiblemente un grupo de periodistas en la puerta de casa, posiblemente tantos posibles mentes que se han dado durante todo este tiempo que era bestial. O sea, lo peor de la noche era saber que terminaba. Fíjate, es que has sufrido 100 y pico portadas, bueno, especialmente de una causa. De una causa solamente. De la primera. Qué barbaridad. De una causa de la primera de las 10, claro. Que es verdad, este análisis lo hizo Arcadi Espada en un libro que se llama Un buen tío. Hizo el análisis de las 169 portadas del periódico El País. 169 portadas, sí, en un solo más periódico. Portadas yo que el jefe del Estado durante toda la historia de la democracia española, solo con un tema que fue el primero de ellos. Luego hay que sumarle muchas más portadas de muchos más temas, porque son 10 causas las que he tenido. 100 jueces, magistrados o jurados han decidido sobre mí a lo largo de estos 15 años y 600 personas han sido preguntadas por mí en sede judicial, en múltiples y en multitud de juicios, de si yo había dado en algún momento algún tipo de indicación, aunque fuese somera, aunque fuese indirecta, aunque fuese implícita, aunque fuese abstracta. Se ha llegado a preguntar incluso eso. ¿Usted en algún momento ha llegado a ver, por algún gesto del señor Camps, que a lo mejor pudiese haber significado que tenía algún tipo de cercanía respecto de... Sí, esto se ha preguntado, ¿eh? Increíble. No, increíble. Increíble. O sea, pero fíjate además... Además, preguntándole, y perdona, preguntando con la posibilidad de ser imputado si no contesta a lo que la Fiscalía le estaba diciendo en la línea de lo que la Fiscalía quería. Casi dirigiéndole a la respuesta. Que esta es otra. Tenga usted en cuenta que usted podrá ser imputado si de su respuesta no aclara si usted tiene o no tiene que ver con la decisión última que se adoptó. Y no hace falta tampoco que diga quién se lo dijo. Con que diga, esto es auténtico, ¿eh? Esto está grabado. Con que usted diga que vino de algún sitio que por la imposición era imposible que usted no tomase esa decisión. Así he vivido 15 años.
Increíble. Tremendo. Mi abogado venía a casa o nos veíamos en el despacho y claro, muchas veces me ocultaba parte de las preguntas y respuestas que se habían producido porque desde su punto de vista no iba a tener trascendencia para el juez lo que había ocurrido allí, pero luego me he ido contando y algunas me las contaba en crudo, cosas increíbles. Pero fíjate, Paco, que es curioso porque por una cantidad mínima, ridícula, de la que falsamente se te acusaba, y podemos decir falsamente porque finalmente ha sido suelto, el Estado ha gastado cantidades ingentes de dinero. Bueno, fíjate lo que me acabas de decir, todos los jueces, fiscales, sí, los juicios. Yo he calculado que el primero de los juicios al Estado le debió costar alrededor de 800, 900.000 euros. Puedo repetir, casi, que es muy, casi esto, 1 millón esto de euros. Es muy importante, sí. Sí, porque el proceso fue larguísimo. Salió de allí y volvió aquí. Los 9 jurados estuvieron desde el día 17 de diciembre, no, antes, desde el 11 de diciembre del año 11, pagados, claro, con dietas, etcétera, hasta finales de enero del año 12. En la primera causa, yo tuve 3 fiscales anticorrupción sentados allí durante las 7 semanas que duró el juicio. 3 fiscales. Mi abogado, Javier Boix, de aquel momento, Pablo Delgado es el que ya cogió los 9 siguientes, me contó que, como acusación popular contra la cúpula de ETA por el asesinato de Manuel Broseta, se personó la abogacía valenciana y lo eligieron a él como el abogado que en la Audiencia Nacional. Aquel juicio duró 4 días y un solo fiscal. La cúpula de ETA. La cúpula de ETA. En la Audiencia Nacional. Qué fuerte. Sí, lo mío fueron muchas más semanas y no solo tenía un fiscal, sino que tenía a 3 fiscales. Tremendo. ¿Te sentiste muy abandonado por los que querías tus amigos? Sé que tienes amigos absolutamente leales que por los amigos siguieran hasta la tumba, por ejemplo Pedro Agramunt, que desde aquí desde luego, sí, desde luego. Pero muy ¿te sentiste abandonado por algunos por los amigos? No. Sí que sentí distancia, que puede también tornarse en abandono, por algunos dirigentes que yo creo que tendrían que haber estado a la altura de las circunstancias y no lo estuvieron. Es una pena. Yo he sido dirigente político, he sido presidente del partido, he sido presidente del gobierno y yo he tenido claro siempre que el líder tiene que estar con quien más sufre, siempre. En el ejército pasa exactamente igual. Cualquier mando tiene que estar primero con el que más sufre, ¿no? Nadie puede quedar caído en el terreno. No se deja nadie atrás. Porque, sobre todo por muchos motivos. Primero, por cuestión humanitaria, por código moral, pero también por puro pragmatismo. Si el mando no deja a nadie detrás, el resto de la gente sabe que nunca quedará detrás, ¿no? Esto es así. Es una cuestión de la milicia desde in illo tempore. Bueno, pues esto es exactamente igual. En una empresa exactamente igual. En cualquier corporación. Y en la política también. El que está sufriendo necesita en ese momento del cariño y el apoyo de todo el mundo. Y sobre todo de los más importantes de ese mundo, ¿no? Y no estuvieron a la altura de las circunstancias, pero bueno, la vida es así, o sea, no me quejo. Traslado a tu pregunta lo que realmente ocurrió, que yo jamás habría hecho. Era algo esperable, en cierto modo, ¿verdad? ¿No lo esperabas? No, nunca lo esperé, no. Sinceramente no. O sea, nunca esperé lo que yo he vivido respecto a algunos dirigentes de mi partido. O sea, no. Qué triste. Sí, muy triste, muy triste. Pero no para mí, que es duro, porque para mí era angustioso. La tristeza deben tenerlos aquellos que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Pues sí. Antes yo comentaba a nuestros queridos amigos que el Paco Camps, Francisco Camps, hizo muchísimo por Valencia, por la Comunidad Valenciana. Cuéntanos algunos de esos desarrollos que tú hiciste que todavía hoy se pueden ver porque han quedado plasmados en la ciudad y en la Comunidad Valenciana. Desde luego, una cosa que llamamos vertebración del territorio. En mi época de presidente conseguimos, y eso a veces puede no llegar a entenderse si uno no es de un territorio como el nuestro, por ejemplo. Nuestro territorio es estrecho, es litoral, es de norte a sur. Hay una parte muy diferente de la otra, porque hay una parte castellano parlante de origen. El Palancia, por ejemplo, en Castellón, la zona de Requenautiel, que también es muy conocida, el Rincón de Ademuz, en la provincia
de Valencia, la Vega Baja del Segura, en la provincia de Alicante, parte del Vinalopó también, son castellanoparlantes. El resto son valencianoparlantes. Luego hay una zona que es muy industrial. Por ejemplo, la Hoya de Vicastalla es muy industrial, la zona del Alicante es muy industrial toda el área metropolitana de Valencia, es muy industrial el Valle de la Cerámica, cerca de Castellón, Villarreal, Alcora. Y luego otra zona que es muy de campo, muy de campo. Hay dos tipos de campos. Uno de regadío intensivo, la zona de los cítricos, sobre todo la ribera del Júcar, los arrozales de la Albufera. Pero hay otra zona que es muy de secano, los olivos del interior, la zona de la Siega. ¿Con esto qué vengo a decir? Pues que la Comunidad Valenciana es una extraordinaria imagen de lo que es España, que es una suma de culturas homogéneas, pero que tienen a veces raíces diferentes, de expectativas distintas, porque no es lo mismo vivir en el interior que en el litoral, que está lleno de gente. En la costa que en la montaña, porque también la costa que en la montaña, hay mucha montaña. La provincia de Castellón es la segunda provincia más montañosa de España, cosa que la gente no sabe, ¿no? Y quiero recordar que con mayores diferencias de nivel. Con mayores diferencias de nivel, sí, que por eso, yo es que estuve ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? destinado también en Castellón. Y de hecho quiero recordar que se llamaba Castellón de la Plana, por eso, porque era el único lugar plana que está, de toda la provincia. ¿Por qué se llama Castellón de la Plana? Pues efectivamente por eso. Sí, yo he hecho allí maniobras en la montaña y es muy duro. Es muy duro, sí. Que para alguien del norte como yo no me lo esperaba. Porque le digo, voy a Castellón, a la playa, ¿cómo va a hacer tanto frío? Pues sí, en Castellón hace frío también. Se hace frío y nieva. Y hay zonas en Castellón que se quedan... Mucho frío. Toda la zona del Alto Rabudo. Antiguamente, tanto efectivamente, se quedan... Bueno, entonces, ¿qué intentamos? Vertebrar. ¿Qué significa vertebrar? Pues que un señor de Morella, que habla valenciano, y un señor de Torrevieja, que habla castellano, sintiesen que forma parte del mismo proyecto. A favor de la Comunidad Valenciana y a favor de España. ¿Esto cómo se hace? Pues bueno, esto de decirlo queda muy bien. ¿Esto cómo se hace? Haciendo que todo el mundo supiese que la Comunidad Valenciana tenía desde la Generalitat Valenciana la apuesta de hacer que todo el mundo viviese tranquilo y feliz en el lugar donde está viviendo en ese momento. Colegios, hospitales, centros de salud, centros agrupados rurales para educativos, equipamientos, infraestructuras, carreteras, caminos, aeródromos, llevada de aguas, depuradoras, mejora en el regadío, por ejemplo, por goteo, la modernización de todo el regadío, la apuesta, por ejemplo, por el apoyo a toda la zona del vino, para la exportación, en fin. Los accesos a la zona esta que comentaba antes, industrial de Vicastalla, llegar a la zona de la montaña de Alcoy, mejorar las estructuras de funcionamiento de vida a la Vega Baja del Segura, hacer que el eje Alicante-Elche sea un eje que es de más de medio millón de personas atractivo. Tiene el aeropuerto del Altet, está la feria, la vía parque, la apuesta por las universidades. Bueno, que todo el mundo vea, pues esto es de verdad, esto de la Comunidad Valenciana es de verdad, aquí se apuesta por todos. La Comunidad Valenciana es la única comunidad autónoma que tiene transporte público, en mi época se consiguió, transporte público de alta cualificación, metro, tranvía, en las tres capitales de provincia. Lo hay en Alicante, hay metro, tranvía, en Valencia, que está mucho más desarrollado, y en Castellón tenemos lo que el alcalde de aquel momento quiso que se pusiera, que es una suerte de trolebús a lo moderno, ¿no? Se llamó Turcas en aquel momento y ahora se llama Tram. Bueno, pues también que las tres capitales tuviesen, con la idea además de Castellón, de ampliarlo a toda la zona metropolitana de la propia ciudad de Castellón. La apuesta por el aeropuerto de Castellón, la apuesta por la Ciudad de la Luz, el aeropuerto de Castellón para mejorar las comunicaciones de la única provincia de España con mar que no tenía aeropuerto en España, que por cierto costó 120 millones de euros, y no 1.200 millones de euros como el que costó el de Castilla-La Mancha de José Bono y que sigue sin funcionar. Y nadie dice absolutamente nada, tanto que se habló del aeropuerto de Castellón. Por ejemplo, la Ciudad de la Luz, los mejores estudios cinematográficos, videográficos de toda España y de los más importantes de Europa. Eso es algo muy importante porque pusiste también a Valencia en el centro del mundo. Es decir, estamos hablando de la Fórmula 1, estamos hablando de la visita del Papa. Quería terminar, Pedro, con esto. Por favor. Quería terminar con esto, porque muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Claro. Y la parte, digamos, que está bien, que es la parte más visible, más potente. Pero primero había que hacer la infraestructura. Yo no habría hecho la Fórmula 1 si no hubiese habido colegios construidos. Construimos más de 400. Yo no habría hecho la America's Cup si no hubiésemos construido hospitales. 13 hospitales en la Comunidad Valenciana. 13 hospitales. 13. Una comunidad autónoma, que no es un Estado. Una sí. Para
bordar definitivamente el proyecto de vertebración y de eclosión del territorio, al final pusimos en marcha grandes eventos. El evento de la America's Cup en Valencia, el evento de la Fórmula 1, extraordinario, en la ciudad de Valencia, la Global Tour, un campeonato del circuito europeo de golf en Castellón y la Volvo Ocean Race, o llamada Ocean Race, en Alicante. O sea que además distribuimos por todo el territorio eventos de mucha potencia visual, por televisión, por comunicación, que llegaba a todo el mundo, y con mucha energía, con mucha captación de gente que por allí venía y ha venido durante todo este tiempo. O sea que pusimos a toda la comunidad valenciana en el mapa del conocimiento de la existencia del territorio. Totalmente. Quiero deciros, queridos amigos, que sí, sobre todo los que no seáis de España, que si no conocéis la Comunidad Valenciana es espectacular. Yo la conozco muy bien y efectivamente puedes estar por la mañana bañándote y por la tarde estar dando un paseo por la montaña, que puedes pasar incluso de pasar de calor a pasar frío en pocos kilómetros. Pero luego si vais a Valencia capital es un espectáculo. Alicante también, Castellón también, pero ahora mismo Valencia capital es un verdadero espectáculo. Tiene tantas cosas para ver que os podéis pasar 15 días, de verdad, no os vais a aburrir en absoluto y os vais a quedar verdaderamente maravillados. Así que aquí os animo a todos que vayáis a visitar la Comunidad Valenciana en general y la ciudad de Valencia muy en concreto. ¿No es así, Paco? Porque Valencia está impresionante, Sí, ¿verdad? la ciudad está muy bonita. La ciudad con Rita Barberá coincidimos los dos y ella no está. Está en el cielo, pero vamos, con Rita Barberá de alcaldesa y yo de presidente de la Generalitat pusimos en marcha, reanimamos aquello, ¿no? La ciudad cuando... Yo llegué con ella en el año 91, decía esto de la fábrica de mis padres, pero un buen día le dije a mi padre, papá, me voy a dedicar a la política. Voy a ser concejal. ¿Y qué te dijo tu padre? Se enfadó un montón. Muchísimo, claro. Sí, no le... Me dijo, vaya de la que te vas a meter, hijo mío, ¿no? Sí, lo vas a hacer por tu comunidad y por España, pero vaya donde te vas a meter. Sí, sobre todo porque la ilusión era la ilusión de la empresa familiar, claro. Y somos 3 hermanos y al final, pues uno se iba, el mayor además, que era yo, me iba hacia la política. Pero bueno, al final yo creo que he estado súper satisfecho con lo que he hecho durante estos años y se fue feliz de este mundo sabiendo que su hijo había dedicado un buen esfuerzo a beneficio de la comunidad, ¿no? Y de la ciudad. Bueno, pues entré en el Ayuntamiento de Valencia con Rita en el año 91 y la ciudad era una ciudad grande, pero la convertimos en una gran ciudad. Convertimos Valencia en una capital a nivel europeo, a nivel internacional, a base de inversiones en infraestructuras de equipamientos. He de decirlo, disputaba con Madrid y con Barcelona. Por supuesto. Pero esa es la realidad. O sea, en aquel momento, la pusiste de verdad en el centro de España y en el centro del mundo. Sí, totalmente. Todo lo que ocurría bueno en España estaba ocurriendo en aquellos momentos en la ciudad de Valencia. Es así, en la Comunidad Valenciana en general y en la ciudad de Valencia en particular. Y la ciudad pues varió completamente de aspecto y de imagen. Muchas veces por Valencia, cuando yo era un joven estudiante de Derecho, iba con mi coche y me encontraba a alguien dando vueltas buscando cualquier calle y yo rápidamente me ponía a su servicio, los acompañaba y les pedía por favor que volviesen, porque por Valencia no venía nadie. Nadie venía a esta ciudad. Ahora, justo lo contrario. Vemos todos los días muchísima gente, muchísimos turistas, cruceristas, ciclistas, gente que viene a la ciudad a pasar el fin de semana, a pasar 3 días, a pasar una semana. Erasmus, somos la primera capital junto con Granada en estudiantes Erasmus de toda Europa. Toda Europa, de recepción de estudiantes. Hay pues los jóvenes han encontrado en Valencia que tienen todas a su servicio, una ciudad llana, que tiene mar, que tiene todos los servicios de una gran ciudad y agradable en el clima. Pues he de decir que ahora mismo con el AVE yo conozco personas que viven en Valencia, aunque el trabajo lo tienen en Madrid. Sí, el AVE fue Y si no vienen todos los días, vienen a lo mejor 2 o 3 días aquí a Madrid, pero el resto del tiempo viven en Valencia, porque claro, el clima solamente es una maravilla. Un vector de riqueza extraordinario para lo que estás contando, sí. Bueno, y las ciudades de las ciencias, los museos, el ocio al más alto nivel en su oferta más espectacular, las posibilidades de trabajo, la propia feria, en fin, pues, una ciudad amable y agradable. Todo eso hizo que Valencia se pusiera a funcionar y que la gente apostara por Valencia. Entonces, ¿por qué tenías tantos enemigos, Paco? Por esto. ¿Precisamente por el éxito? Hombre, claro. ¿Porque el éxito no se perdona en España? No se perdona. Vamos a ver, si fuese una persona irrelevante, no se recuerda nadie de mí. Es por esto, no entendían nada. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo en Valencia? ¿Cómo es posible de repente que Valencia ocupe un lugar que no le corresponde?
¿Cómo es posible que Valencia fuera parte del concierto de la política nacional? ¿Cómo es posible que yo he ido a reunirme con gobernadores de los Estados Unidos, con el gobernador de Florida, por ejemplo, con el gobernador de Texas, con el alcalde de Chicago? Me he reunido con Bill Gates en Seattle para llevar a Valencia, a la Comunidad Valenciana, al sur, a Torrevieja, a un hospital, un centro de desarrollo de Microsoft, el centro de desarrollo de Microsoft sanitario para toda Europa. Se iba a venir, me fui y nos quedamos sin Microsoft. El acelerador de IBM, que iba también a instalarse en Valencia, ¿no? O sea, allí pasaba todo y bueno, pues dijeron, esto se ha acabado. Estoy convencido, porque de repente se fijaban en mí. De la forma más brutal, abrupta, salvaje, desmedida. Cuéntanos un poco de esos 10 casos, de lo que tú quieras, lo que consideres más interesante para nuestros queridos seguidores, de esos 10 casos que te abrieron, esas 10 causas judiciales. Cuéntanos un poco qué fue lo más impactante, lo que más te llamó la atención, Todo. Lo que tenía menos sentido. Todo es impactante y nada tenía sentido. El primero era por un hipotético regalo de unos cuantos trajes, que al final nadie sabía exactamente cuáles eran, ni cómo, ni dónde. De hecho, Garzón... Que quedó demostrado que era totalmente mentira. O sea que... Sí, absolutamente falso. El famoso Garzón, que es el que empezó toda esta fiesta, con el famoso conde Pumpido, por cierto, el presidente del Tribunal Constitucional, entonces el fiscal general del Estado, empezaron esta fiesta, que fue una fiesta particular de ellos, y decidieron, de repente, y bueno, pues aparecían por allí cada día en unas prendas diferentes. De hecho, yo fui al juicio, que dimití porque me habría un juicio oral, si no, habría continuado como presidente de la Generalitat, porque acababa de ganar hacía un mes por mayoría absoluta en mis terceras elecciones autonómicas. O sea, al mes siguiente de ganar las elecciones. Por mayoría absoluta. Por mayoría absoluta, la más amplia mayoría absoluta que jamás ha habido en la Comunidad Valenciana y el mayor número de diputados que jamás ha tenido nadie en la Comunidad Valenciana, pues al mes siguiente. Y además toda la campaña electoral fue también con este tema, porque yo fui a la campaña electoral con el tema este en todos los medios de comunicación a toda mecha, y la oposición política, la izquierda, el PSOE, haciendo un aquelarre diario con esta cuestión. Nunca supimos al final qué es exactamente de lo que se me acusaba. O sea, yo fui a un juicio penal en el que tiene que estar delimitado el cuerpo del delito, ¿no? Para que la gente lo entienda, sin saber cuál es el cuerpo del delito. Y además, qué barbaridad, ni el PSOE, como acusación popular, que ahora están contra el Correo Popular, son los que me han acusado popularmente hasta el final. El Chimo Puig, que luego fue presidente de la Generalitat, era el que firmaba las acusaciones populares hasta el final, hasta el último momento. El PSOE me ha pedido hasta 100 millones de euros de responsabilidad civil, y 100 años de cárcel. En la suma. 100 años de cárcel. La suma de las 10 causas, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español de España, más que a un eterno asesino, ¿no? Me han pedido en su suma 100 años de cárcel. ¿Qué te parece? Demencial. Claro que es demencia. Bueno, lo primero está aquí. Esto ya se superó, fue la popular, te este lío. Luego, que yo había traído la Fórmula 1, no para enriquecerme yo, sino para enriquecer a uno que tenía una escudería de motos, que el pobre perdió la escudería de motos por culpa de esta imputación y que por fin ha vuelto a ponerla en marcha y es una de las más importantes de España porque es lo que ha sido todo. Pues me alegro. La mayor escudería laureada en la historia de la motocicleta española, del motociclismo, es esta escudería. Bueno, pues yo me puse en contacto con los de la Fórmula 1 y dije, no, que vengan por aquí porque quiero hacer rico a no sé quién. Otra es que quisimos hacer la visita del Papa y como quisimos hacer la visita del Papa, 16, montamos una fundación para esconder no sé muy bien el qué y pagar a no sé quién. Cuando el 90% de la visita del Papa a Valencia lo pagaron las empresas privadas. El 90%. Eso se dice pronto. No ha ocurrido nunca. Una fundación pública de la que yo era el presidente de honor, como presidente de la Generalitat, y el arzobispo de la ciudad, o de la diócesis, de la diócesis de Valencia, era el otro presidente de honor. Bueno, pero es que ha sido toda una trapisonda. La constitución del circuito, la del circuito de Fórmula 1. Llego a las 3 de la mañana a declarar que hay que declarar a las 3 de la mañana, Todos los medios de comunicación fuera. ¿A las 3 de la mañana? Sí, declarar a las 3 de la mañana. Todos los medios de comunicación fuera esperando a ver qué ocurría. Me siento allí y me dice la juez. Eso casi es tortura. Todo ha sido una tortura. No, casi no. Todo ha sido una tortura. Una tortura brutal, psicológica. Entonces me senté allí y me dice, oiga, usted
el puente, el circuito es muy bonito, el circuito, espero que no se lo carguen, porque es un circuito precioso y espero que luego pueda volver a traer la Fórmula 1 a Valencia, porque son 2 avenidas que ya se construyeron para que fuesen avenidas, pero es una zona todavía no desarrollada urbanísticamente de la ciudad, que da al puerto que se desarrolló gracias a America's Cup y a la Fórmula 1. Entonces el circuito, que son 5 kilómetros y pico, pasa por encima de la Bocana, se ve el mar detrás. Qué bonito. Si alguien puede por YouTube verlo, verán las imágenes de la ciudad, que era espectacular. El circuito urbano más bonito que se ha hecho nunca. Y además con aparte, ese clima, aparte del de Mónaco, porque el de Mónaco lo que tiene es el marchamo de ser lo más elegante, llamativo y exquisito del mundo de la Fórmula 1. Pero bueno, en este caso, un circuito que además... podría ser Valencia igual, ¿eh? Por supuesto. Y la apuesta que se hizo en aquel momento tenía este fuste. 2 avenidas, este lío. Entonces, para pasar por encima de la Bocana del puerto, que se recuperó para la ciudad, para que fuese parte de la ciudad, porque el puerto creció por la parte sur, se ha convertido en el principal puerto del Mediterráneo, pero creció por la parte sur y esta parte quedó desafecta al tráfico comercial, se pone un puente para que pasen los coches. Y entonces me dice la jueza, ese puente tiene la forma de la gaviota del Partido Popular. Esto es auténtico, 3 de la mañana. Digo, ¿cómo? Sí. Ese puente está hecho por usted adrede, porque es el símbolo del Partido Popular. Un momento, señoría. Levanté la voz. Ella levantó la voz. Y yo volví a levantar la voz. Dije, bueno, todo esto un montón de imputados, pues nos imputaron a 30 y tantos, ¿eh? Ahí eran 30 y tantos imputados, un montón de abogados. Digo, un momento, señoría, un momento. Ese puente ya existía. Ese puente era del puerto de Valencia y lo hay en varios puertos de España porque normalmente puertos del Estado coge un modelo, un troquel y pum, y hace 3 o 4 puentes. Este puente es de puertos del Estado. Un puente que ya no servía para nada porque como se amplió el puerto por la parte sur, el paso del tren ya no era por encima del mar. Por lo tanto, ese puente ya no era un puente. O sea, un puente, digamos, stricto sensu. Ya no unía un sitio con otro. Y, aprovechando la Fórmula 1, los del puerto de Valencia tuvieron la interesantísima y ilustradísima decisión de coger el puente y llevárselo al cruce de la Bocana y cortarlo para el paso de los barcos para entre patas, para que no se fuese un puente fijo, ¿no? Es un puente muy bonito que se pivota, se mueve y tal, que ahora, por cierto, sirve, entre otras muchas cosas, para la salida de emergencia de los conciertos que se realizan gracias a la reurbanización de aquella parte del puerto, conciertos para gente joven que se organiza en una parte del puerto. Y es la zona de salida de emergencia y además, pues... Pues no, digo, no, sí, es que es decir, y usted además quería que el circuito llegase hasta las ciencias y las ciencias. Digo, no ha llegado, ni ha llegado nunca, ni puede llegar. No me contradiga, no, es que no puede llegar. No, porque usted quería que las ciencias y las ciencias se viese, porque es una cosa suya del Partido Popular, para que usted ganara elecciones. Digo, un segundo, señoría. Las vías del tren que conectan el sur de España con el norte de España pasan entre la zona donde está el circuito y las ciencias y las ciencias. O sea, es imposible que el circuito jamás hubiese pasado por encima de las vías del tren, del ferrocarril que une Cádiz con la Junquera. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, así todas las preguntas. O sea, a mí no me ha hecho nadie nunca ninguna pregunta de un cierto fuste. Por ejemplo, ¿este dinero de dónde ha salido? ¿No? Por ejemplo, una pregunta de este tipo, ¿no? Me imagino. ¿Qué le harán a la gente que está inmerso en estos líos? Jamás he preguntado una cosa así, porque nunca lo hubo. Claro. O sea, nunca hubo dinero, ninguna transferencia, ningún enriquecimiento injusto, nada. Nunca tuve que defender ningún tipo de enriquecimiento o de aumento patrimonial, de nada. Nunca se me preguntó. Y eso que lo habrán analizado todo, en fin, hasta la extenuación. Obviamente no hay nada. He sido 15 años. 15 años, eso te iba a decir, 15 años. Por nada. Ninguna de las causas tenía ningún tipo de fuste. Ninguna. Cero fuste. Cero expectativa de poder llegar a ninguna parte. Cero expectativa, de poder resultar en algún caso condenado por algo. Cero expectativa. Eso sí, me han tenido 15 años en el congelador más absoluto. Fíjate, 15 años, 10 causas abiertas, de las que finalmente, afortunadamente, ha sido absuelto o se han sobreseído, pero se han archivado. Pero ¿quién aguanta una vez más esa tensión? Eso al final no significa, Paco, que ¿quién va a querer ser político? Bueno, porque al final decimos, queremos... en muchos casos lo que está ocurriendo, ¿no? Queremos es una forma de intentar que no haya políticos... de calidad. Claro, que se jueguen la vida y al final dices, oye, pues que pase el siguiente, que yo no me meto en este lío, ¿no? Y eso es una pena porque la política, es una tarea nobilísima. Y necesaria.
Imprescindible. Pues, desde luego en democracia. O hay democracia o no hay democracia. Entonces, si no hay democracia, estamos jugando a otra cosa. Dos, los políticos tienen que tener la entidad suficiente como para poder afrontar situaciones de enorme complejidad que se producen constantemente en un país, en una comunidad autónoma, en una ciudad. Y en tercer lugar, queremos que estén siempre los mejores, ¿no? Que nos representen los mejores en los lugares en donde se toman las decisiones respecto de todas nuestras vidas. Si no van los mejores, van los que no son los mejores. Y si van los que no son los mejores, las decisiones que toman no son las mejores. Es una obviedad, es de perogrullo. Totalmente. Pero es lo que está pasando. Pedro Sánchez no es el mejor. Se rodea de los que tampoco son los mejores. Así está el país. Además, el que no es el mejor se procura rodear todavía de que sean peores que él. Desde luego, porque el que se siente cómodo, se siente fuerte, incluso busca gente todavía más fuerte. Correcto. Para tirar mucho más adelante. Una persona culta, preparada, de no verdad, tiene miedo con buenas capacidades, se rodea de gente capaz. Claro, incluso más capaces que uno mismo, más brillantes, porque es bueno para ciertas áreas, ciertos aspectos. Yo tenía... Es que esto que estamos diciendo es tremendamente triste y es el declive que se sufre como país y como democracia, ¿no? Porque si no tenemos a lo mejor es porque tú has dicho que son responsables de nuestra vida, son responsables de nuestra vida y de nuestra hacienda, que también es importante. Y si efectivamente pues tienes solamente a oportunistas que vienen a vivir de la política, no tienes a personas capaces verdaderamente, eso lo que hablamos, con conocimientos profundos, con vocación auténtica, con honradez, con transparencia, esto vamos cuesta abajo y sin frenos, sí, ¿no te parece, Paco? Así es, vamos cuesta abajo y sin frenos. Así es como está esto funcionando, efectivamente. Porque, bueno, es lo que está pasando en España. Tú fíjate, tú venías de una familia de empresarios, podías haber seguido con la empresa de tu familia, te hubiera ido muchísimo mejor económicamente, pero es que además tú eres doctor en Derecho, podías haber sido un buen abogado o fiscal o lo que hubieras querido, podías haber opositado, abogado del Estado, y con lo cual tú te has arriesgado tu vida precisamente para servir a los valencianos y a España en general. Y el coste ya vemos cuál es un coste terrible, ¿no? Es un coste terrible, sí. La suerte que tengo es que el recuerdo que tengo de todo lo que pudimos hacer es tan extraordinario que por mucho dolor que he vivido durante estos 15 años no me queda nada de resquemor, ni de rencor, ni de odio, ni de nada, ni de ganas de revancha. Lo que tengo ganas es de volver otra vez al ataque y hacer cosas en política porque me apetece muchísimo. Pero bueno, lo bueno es eso, lo bueno es que tengo un recuerdo tan extraordinario de la gente que hizo posible tantas cosas, de los equipos que conmigo conformaron fundamentalmente en la Generalitat, pero también en el Ayuntamiento, en la Consejería de Cultura y Educación cuando lo fui, en la Secretaría de Estado para Administraciones Territoriales que también lo fui. Toda la gente que estuvo trabajando conmigo, le estoy súper agradecido porque hicieron cosas extraordinarias, pusimos en marcha cosas que parecían imposibles alcanzar. Y bueno, ese es el gran recuerdo que tengo y es el gran contrapeso que hay a los 15 años de sufrimiento, claro, ¿no? También, en cierto modo, ha sido una buena lección, ¿no? Que te servirá, porque hemos hablado del pasado, ahora a partir de ahora vamos a hablar del futuro de Francisco Camps. Te servirá precisamente como bagaje para pensar en tu futuro. Porque yo, por todo lo que estoy viendo, por todo lo que estoy hablando contigo, Paco, me parece que eres una persona que todavía se le puede exprimir muchísimo en política, que puede servir muchísimo a Valencia y a España en el ámbito político, y sería, desde luego, sería imperdonable que no se contara contigo, ¿no? Sería un desperdicio total y absoluto. España creo que necesita personas como tú, personas bien formadas, cultas, lo demuestras en tu lenguaje clarísimamente, serenas, a pesar de todo lo que has sufrido, que eso es muy importante, el que cicatrice esa herida y que nos siga sirviendo a todos los españoles en este momento que creo que necesitamos políticos de valía, políticos capaces, porque si no, desde luego, España podemos seguir sufriendo muchísimo. ¿Cuáles son tus planes para el futuro, Paco? De momento estoy haciendo ahora, después de la absolución, pues un recorrido por distintos lugares de la Comunidad Valenciana, de algunos lugares de España, por algunos medios de comunicación, en este caso contigo, y te lo agradezco de nuevo, contando lo que ha pasado, si me preguntan sobre lo que ha pasado, y contando lo que me apetece, si me preguntan sobre lo que me apetece hacer en el futuro. ¿Qué me apetece? Desde luego está en la vida política, en el Partido Popular, allá donde el Partido Popular crea conveniente que tenga que estar. ¿Cuándo será eso? Pues no lo sé. No tengo ni idea porque sé que ahora las cosas son las que son. Está funcionando el gobierno de la Generalitat, está funcionando el partido a nivel nacional, liderado por el presidente Feijóo, haciendo un esfuerzo ímprobo por intentar seguir manteniendo la cordura
en el país y el discurso del Partido Popular cara a las próximas elecciones generales cuando estas se produzcan y puede ganar por mayoría absoluta, que es lo que tenemos que intentar conseguir. Y bueno, pues en ese trabajo está el partido. Pero yo no voy a estar parado porque creo que lo que tengo que hacer es seguir estando en movimiento, ¿no? Que es lo que realmente me gusta y me apetece, a favor del proyecto político, a favor de nuestras ideas, a favor de la obtención de esa mayoría necesaria para poder gobernar España con tranquilidad en los próximos años, cuando esto sea posible, cuando haya elecciones. Contando la experiencia política, contando la experiencia personal y también contando el análisis en los términos correspondientes de lo que yo creo está ocurriendo en España también, que no es no es poco, ¿no? Pero entonces, Paco, la idea que tú tienes es de hacer todo esta nueva faceta política, pero dentro del Partido Popular, no de crear otro partido ni nada por el estilo, ¿verdad? Soy militante del Partido Popular desde el año 82, septiembre del 82. Yo volví a donde veraneábamos con mis padres, sí. Y cuando veraneaba con mis padres volví a matricularme de tercero de Derecho y sin que nadie supiese nada, pasé por la sede del partido. Ya sabíamos que iba a haber elecciones generales del 82 en octubre, porque Calvo Sotelo ya lo había anunciado. Y entonces pensé, como todas las encuestas decían, va a arrasar el Partido Socialista, UCD va prácticamente a desaparecer y Alianza Popular es el partido del centro derecha para el futuro. Y dije, pues bueno, voy a hacer una apuesta personal por esto que es tan bonito en la política, ¿no? Y subí a la sede, me afilié, bajé, me puse a disposición de él. Era el joven, éramos 4 o 5, era uno de los jóvenes del partido allí en aquel momento. Y ya hice aquella campaña electoral, ya la hice pegando carteles, poniendo las sillas para los mítines, en fin, todo aquel lío. En el 83... como era el joven, me pusieron en la lista, pero en un puesto de no salida. En el 87 exactamente igual. Y ya en el 91 fui en la lista número 5 y fui elegido concejal con 29 años, calculo yo, ¿no? Sí, en el 91 tendría 28, 29 años, claro. No habría cumplido los 29. Y bueno, y desde entonces en el partido, o sea, mi partido. Es tu partido, es tu vida. Que lo he vivido. Yo he vivido los momentos de crisis del partido, cuando perdimos en el año 86, cuando Fraga se va, cuando viene Mancha, cuando Mancha se vuelve a ir, cuando hay un nuevo congreso, con esa refundación en el 89, cuando en el 89 de septiembre es elegido, yo estaba en la junta directiva aquella, José María Aznar candidato a la presidencia del gobierno, cuando sacamos 105 escaños y por lo tanto nos quedamos en el límite, por lo tanto ya Aznar queda consolidado como candidato a las siguientes elecciones, que se produce en el 93, el Congreso de Sevilla, el Congreso de las Juventudes del Partido. Soy vicesecretario nacional de las Juventudes del Partido, con Tomás Burgos de presidente, con Pedro Calvo secretario general. Bueno, vamos a ver. Tu vida. Es mi vida, es mi partido, es mi gente. Además, fíjate, eso es algo que estás diciendo, a mí me parece clave también, y te voy a decir por qué. Porque estás demostrando lealtad, cosa que hoy en día es muy escasa. Porque hay quien inmediatamente, oye, pues a lo mejor no ha recibido la suficiente apoyo por parte de tu partido, de ese que es tu vida. Hay que diferenciar, Pedro, entre el partido y los dirigentes de cada uno del partido. También es verdad. Pero sabes que... Porque el partido siempre me ha dado, siempre muestras de cariño y de afecto por donde he ido. Claro. Por cualquier lugar. Aparte, cualquier lugar de España me he encontrado gente del partido, alcaldes de Galicia o alcaldes de Andalucía, o concejales, o militantes, o simpatizantes, que siempre me han dado su mejor de los cariños. Pues eso te pone en valor, Paco, porque hay quien no reacciona de esa manera, inmediatamente pues diría, pues yo creo otro partido, porque a partir de ahora, como no me apoyaron, pues les odio, y eso creo que al final te perjudica. Yo creo que la posición que tú has hecho, que tú has adoptado, me parece la correcta, porque tú estás demostrando una lealtad, y a cualquiera nos gusta estar con personas que nos son leales, y que saben que incluso en las peores circunstancias van a seguir siendo leales. Eso yo creo que te honra y de verdad te pone en valor. Es muy importante. ¿Qué te gustaría hoy solucionar en España? Si el Partido Popular, pues sabes que al Partido Popular también ahora mismo se le está atacando que no hace la suficiente oposición, ¿no? La está haciendo, Pero sí, la está haciendo. Claro que sí, lo que pasa es que es muy difícil notar la oposición cuando tenemos una barrera de silencio constante a lo que hacemos o de distorsión del mensaje. La está haciendo y no para. Ya sea con la selección de personas que va haciendo que el presidente del gobierno, desnaturalizando las instituciones que tienen que ser independientes o neutrales, la Fiscalía General o el Banco de España, o lo que está haciendo con la cesión salvaje
al nacionalismo, independentismo catalán con el tema del cupo catalán, o como quiera llamarse al final, o la entrega de Pamplona a Bildu, o en fin, lo está haciendo con el desastre que hay con la política de inmigración. Lo está haciendo, pues bueno, es muy difícil. Es complicado. No es complicado hacer oposición, es complicado que la gente al final sepa... Eso, el problema de trasladarlo a los medios. La calidad, porque si la transmisión se impide en su claridad y transparencia, a veces se hace muy complicado que la gente sepa exactamente cómo está actuando el Partido Popular. ¿Qué me gustaría? Pues aportar toda mi experiencia. ¿Dónde está mi experiencia? Pues en la política territorial, desde luego lo está, ¿no? Pero también me gustaría algo que tenga que ver con las renovadas esperanzas de una gran nación que tiene que volver a encontrarse consigo misma, ¿no? Me encantaría. Si hubiese un lugar en un futuro hipotético gobierno en el que alguien pudiese tener la voz de recuperar con orgullo, con estima, con satisfacción nuestra inmensa y extraordinaria historia y cultura, nuestra relación con los países más avanzados de Europa, con nuestra visión occidental de la civilización, con nuestro contacto con Iberoamérica, eso me encantaría poder desarrollarlo. Creo que hay una tarea inmensa porque los malos políticos que hemos tenido en estos momentos al frente se han encargado de destruir. Tenemos una inmensa tarea de volver a recuperar el tono de España en el lugar donde le corresponde en el concierto internacional de las naciones. Hoy somos un país irrelevante en cualquier decisión geoestratégica o geopolítica. Lo somos. Nadie le interesa lo que España opina. En un momento determinado se toma una decisión... Es muy triste que coincida contigo. Ya. Pero coincido, porque es la realidad. En un momento determinado, esto lo puedo decir yo a lo mejor y tal, y me corresponde decirlo a mí, pero en un momento determinado España tocó de nuevo el lugar donde le correspondía, ¿no? Lo tocó. Llegamos a lo más alto. El proceso extraordinario de la transición, la Constitución, las primeras elecciones democráticas que se sucedieron a velocidad de vértigo, 77-79, el desarrollo del Estado de las Autonomías, no desleal, sino leal con España, la victoria del PSOE, la construcción de la gran oposición del centro-derecha, con su reforma de pensamiento, de proyecto, de ideología extraordinario del cambio de Alianza Popular al Partido Popular, para que hubiese dos grandes partidos fuertes en España que pudiesen alternarse en el poder sin que España sufriese, la entrada en la OTAN, que es otro de los momentos mágicos de la historia de España, la entrada en el mercado común, que es otro momento mágico de la historia de España, los Juegos Olímpicos del 92, los Prevenciones de Sevilla, que es cuando nos abrimos al mundo entero. El mundo dice, Dios mío, aquel ola famoso del estadio de Montjuic, el ola aquel del día inaugural de las Olimpiadas, cuando todo el mundo dijo, España existe, España es potente, España es moderna, España es un país envidiable. Los gobiernos de Aznar y las reformas que permitieron que, estando en unos niveles de endeudamiento y déficit tremendos, pudiésemos entrar en la primera línea del euro, con aquellas reformas extraordinarias que se promovieron en aquel momento, la creación de empleo, creamos la mitad de empleo de toda Europa, de la Unión Europea la creaba España, más de la mitad de los empleos creados eran para la mujer, porque la mujer, y que lo sepa todo el mundo, se incorpora de verdad al mercado laboral gobernando el Partido Popular. O sea, esa sí que es una política feminista. La mujer se incorpora en España en masa al mercado laboral cuando gobernó el Partido Popular y cuando se generó tanto puesto de trabajo que al final la mujer también tuvo por fin la oportunidad que le corresponde y que ya nunca pierda más en igualdad de condiciones con el hombre. Por supuesto. Porque todo lo demás es una pura patraña. Cuando murió Franco, trabajaba el mismo número de trabajadores en España que cuando González dejó la presidencia del gobierno. ¿A qué es impresionante? Este dato es impresionante. Tremendo. Los socialistas no crearon un solo puesto de trabajo neto en España. Ni uno. En cambio, las reformas del Partido Popular casi duplicaron los puestos de trabajo en España. Fíjate, Paco, tú hablabas antes de que el objetivo que tú tenías, la vocación, era estructurar toda la Comunidad Valenciana. Hablabas de que había diferencias entre idiomáticas, climáticas, de cultivos. ¿No sería eso lo que te gustaría para España, estructurar España? Por Es supuesto. decir, no nos hace falta, pero además, pero ya mismo, tener líderes en España que nos hablen de unidad, no que nos hablen de división, Totalmente, no que nos hablen de ruptura. Totalmente. Que no cedan al discurso independentista. Porque ahora la gente cede con facilidad. Hombre, si el cupo tampoco es para tanto. No, si el problema no es el cupo. El problema es el espíritu del cupo. Que los catalanes tengan un cupo o no tengan un cupo es una cuestión, pues bueno, es una cuestión, digamos,
técnico-financiera de coste efectivo de las competencias transferidas. Pues muy bien, esto podría quedar así, ¿no? No, es que no estamos hablando de esto. O España es un Estado autonómico o España es otra cosa. Y yo entiendo que España es un Estado autonómico porque es el Estado español el que, por decisión de todos los españoles, descentraliza a territorios creados por el propio Estado español, por los propios españoles, la propia Constitución española, unos territorios llamados comunidades autónomas, a las que se les transfiere desde el Estado unas competencias que entiende el Estado, o sea, todos los españoles, que es bueno que se desarrollen en cada ámbito de territorio, en cada territorio. Esto no es la devolución de las leyes, en el caso de la autonomía escocesa. No es devolverle a Escocia lo que se le quitó, no. Esto es que el Estado transfiere competencias a los territorios llamados comunidades autónomas creadas por la Constitución, o sea, por lo tanto, por la nación, y que tienen que tener el coste efectivo garantizado de la prestación de los servicios que están realizando. Ya está. Lo demás es una patraña, una gran mentira. De hecho, a mí me encantaría repristinar la interpretación de nuestra Constitución, porque está tan dañada por desenfocada, está tan maltratada. Aquí cada uno interpreta la Constitución como ha querido conveniente. Y ahora lo que tenemos el Tribunal Constitucional para interpretar la Constitución, en fin, es un horror y una catástrofe. Pero tendríamos que intentar volver otra vez a repristinar aquello, ¿no? ¿Qué es comunidad autónoma? Pero algo tremendamente efectivo y extraordinario. Es nuestro modelo de descentralización. España es uno de los países más descentralizados del mundo, de los más descentralizados. Que es curioso, cuando Puigdemont se reúne en el sur de Francia con un montón de gente, con las cuatribarradas estas que van a la estelada, como si fuese Cuba, aquello y tal, la revolución, todo este lío, se mueven las banderas y aplauden a Puigdemont. En el sur de Francia, en lo que llaman la Cataluña francesa, que no tiene autonomía, que no puede hablar en catalán, que no enseña el catalán. Es una gran mentira, que ni hay cupo, ni hay sello, no hay nada. Pero ¿cómo es posible que nadie denuncie esto? Los vascos en el País Vasco francés. Pero ¿cómo es posible que se vayan ahí también a montar sus líos, sus campas y a decir el día de Albert Diegú, y todo este lío? ¿Pero qué me está contando usted? En un estado absolutamente centralista. Sí, precisamente el sur de Francia ha sido maltratado tradicionalmente desde el punto de vista económico y de infraestructuras por París. Tradicionalmente. El sur ha sido denostado. Canfranc se murió de la risa. Nuestra conexión por los Pirineos centrales se murieron de la risa porque los franceses dijeron, ¿pero por qué vamos a abrir ahora a dar más el o la Pirineo? conexión gasística, tantas cosas. O la conexión gasística, porque piensan que el sur es una cosa que ni existe, ¿no? Entonces, vamos a ver, o sea, despreciados en Francia, apreciados en España, y se pasan el día intentando irse de España. Bueno, pues efectivamente hace falta el gran discurso de España, de nuevo el gran discurso de España. En España, en Europa. Bueno, España es de los países europeos hoy el que representa el idioma que más seres humanos del planeta utilizan. Como lengua materna, más de 500 millones. Es verdad. Como lengua materna. Sí. Es verdad que Irlanda también habla inglés y tiene como idioma oficial, pero bueno, técnicamente el inglés es de Inglaterra, técnicamente, ¿no? Digamos. Pero bueno. O sea que, por lo tanto, de la Unión Europea, el país que tiene el idioma que más personas hablan en el mundo es España. ¿Por qué esto nunca se dice? ¿Y por qué de repente en el Parlamento español deciden que tenemos que hablar con pinganillos para entender el derecho? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué patraña? Eso es romper precisamente la vertebración, que es lo que tú... La vertebración y luego la imagen. Cuando nos ven con los pinganillos, ¿de quiénes se ríen de nosotros? Los franceses, los alemanes. Y otros del sur, que nos ven como vulnerables. Y otros del sur que nos ven absolutamente vulnerables. Un país abandonado a su suerte, claramente. ¿Pero qué les pasa a estos? Los países hermanos iberoamericanos, ¿qué está pasando allí? ¿Cómo es posible que la gente no quiera llamarle español al español? Claro, por ejemplo, yo soy de los que abogo por la unidad de la hispanidad, pero es difícil desde España abogar por esa unidad cuando aquí nos estamos rompiendo, ¿verdad? Por favor. Y luego la desaparición del Estado. El Estado desaparecido de muchos sitios. Hay menos Estado en Gerona, menos Estado en Fuenterrabía, casi, que en Bruselas. Fíjate. ¿No? Tremendo. En Bruselas está el Estado. Está España allí con algún embajador, algún comisario europeo y tal. Pero en Gerona y en Fuenterrabía, claro, el Estado ha desaparecido. Claro, y eso no tiene ningún sentido.
porque nos ven débiles en Bruselas. Y pero, oiga, ¿qué me está contando usted? Si prácticamente está desapareciendo. Si tú fueras presidente del gobierno o ministro, ¿tú qué sería lo primero que cambiarías? ¿Cuáles serían tus primeros objetivos, los primeros pasos a dar para volver otra vez a estructurar esta España que parece que nos estamos fraccionando cada vez más? Desde luego, deshacer las leyes que dividen. La ley de memoria histórica es una ley que hay que deshacer inmediatamente porque es poner en tela de juicio toda la transición que es nuestro punto de partida. Reordenar claramente la relación entre el gobierno y las comunidades autónomas y la presencia del Estado en las comunidades autónomas, que es muy importante. Reordenar nuestra presencia en la política internacional. Tenemos que volver otra vez a estar en los sitios con un discurso propio, pero que además sea comúnmente apreciado por nuestros colegas, naciones que defienden exactamente lo mismo que nosotros, y tenemos que hacerlo al unísono y no de manera unilateral ir tomando las decisiones que más nos convenga en cada momento de manera coyuntural y electoral. Sacar del debate político aquellas cuestiones que no tienen que ser de elecciones, las pensiones, la inmigración, cuestiones de Estado, la climatología, son cuestiones de Estado, la política territorial, la política terrorista, todo eso tiene que formar parte de los acuerdos de los grandes partidos y hacer del Ministerio de Economía y Hacienda un ministerio de incentivos y no de subvenciones. Intentar de nuevo poner en marcha una maquinaria que permita que la gente crea de verdad que el Estado está para apoyar a todo aquel que pone en marcha iniciativas, recuperar el concepto de la propiedad privada, que se ha perdido con los ocupas, recuperar la idea de iniciativa privada, de la libertad de empresa, recuperar estos conceptos tan importantes que están en nuestra propia Constitución, devolver la educación al lugar donde le corresponde, que no sea un campo de batalla tampoco. Importante. Reordenar aquel sistema que permita que los jóvenes estudien y que se preocupen y que se esfuercen y que se responsabilicen de sus decisiones como estudiantes. Tocar de nuevo las puertas de todas las cancillerías y de todos los países iberoamericanos y decirles: aquí estamos de nuevo. Esta España que ustedes conocieron de la transición de los años 80 y de los años 90, que creó la Organización Internacional Iberoamericana y que hubo cumbres que de verdad eran interesantes y se hablaba de cosas interesantes, de geoestrategia, de economía, de mercado, pues también poner en marcha ese proyecto de relación de nuevo con nuestros hermanos iberoamericanos, que se ha cortado completamente porque nos estamos fijando más en apoyar a las dictaduras caribeñas que en apoyar el desarrollo de la economía. España llegó a ser el primer inversor en Iberoamérica en algunos tiempos, los tiempos de Aznar. España invertía más en Iberoamérica. Además, en los sectores claves, sector bancario, grandes infraestructuras, energía, telefonía. Sí, desde luego, estábamos en los sectores aerolíneas, estábamos en los sectores estratégicos de Iberoamérica. Y luego, el tema de nuestra relación con el sur, en plan, digamos, de seriedad y de autoridad. Es decir, vamos a ver, vamos a ordenar esto. Esto tenemos que ordenar entre todos. Esto no puede ser. Porque esta tragedia de seres humanos que intentan cruzar el estrecho, que intentan cruzar el mar camino de las Canarias, ver todos los días cómo mueren seres humanos constantemente por el brutal y salvaje trabajo de las mafias en África, esto tiene que parar. Los estados africanos, fundamentalmente los del norte, son estados que con sus peculiaridades, hoy por hoy, creemos que no son estados fallidos. En algún otro lugar de África puede haber estados fallidos, pero en el norte todavía los estados son estados que no son fallidos, ¿no? Son estados que están ordenados, que tienen su policía, tienen su ejército, tienen su justicia, tienen su administración, funcionando mejor o peor, pero tienen esto. Con ellos hay que sentarse seriamente y decir: vamos a ver, esta crisis humanitaria que se produce año tras año no puede continuar. Esto tiene que parar. Tenemos que ordenar esta situación. Si la gente quiere venir a trabajar a España o Europa, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, porque se merecen que se haga bien, desde los lugares de origen, oficinas de empleo, cualificación profesional, que las empresas de aquí digan exactamente cuál es la mano de obra que necesitan, que se necesita mano de obra, porque España es un país demográficamente muy limitado. España debería tener, en términos de densidad de población, de Italia, de Alemania o de Francia o de Inglaterra, tendríamos que ser 80, 90 o 100 millones de habitantes. Somos 45, casi 50. Tenemos muy baja densidad de población. Una enorme precariedad, densidad de población, y la densidad también es fortaleza, es economía, es riqueza y es potencia de país. Pero habría que sentarse y decir: vamos a ver, pues está claro, tienes que hablar con si hay presidentes de gobierno, si hay ministros de Interior,
si hay personas encargadas en cada uno de estos países sobre estas cuestiones, y no ir de viaje 24 horas, saludar a no sé quién y volverte y decir, bueno, ¿y esto para qué ha servido? ¿No? Faltan horas de trabajo. Estrategia. Una estrategia. Y horas de trabajo. También. Falta estrategia y horas de trabajo. La estrategia sin horas de trabajo en la política no vale para nada. Es verdad. Y tenemos políticos a los que les gusta muy poco trabajar. Les gusta ir a un sitio, hacer un TikTok o hacer un Instagram o hacer un X, antes Twitter, y ya con eso han cumplido. Reunirse con 4, hacerse una foto y se acabó. Los políticos del gobierno de España no van por la calle. Nadie sabe quiénes son. Están metidos en su despacho. Los políticos de la izquierda radical que nos gobierna están metidos en su propio despacho. Utilizan el avión para ir de un sitio para otro, o el helicóptero, o lo que sea. Llegan a un sitio, se hacen una foto y tal. Y no trabajan. Nadie sabe exactamente cuál es el plan de futuro de España en materia energética. Nadie lo sabe. O en las redes de telefonía. Nadie lo sabe. O en las infraestructuras de equipamientos. Nadie sabe si vamos a modernizar el qué. ¿Hay algún plan de infraestructuras que conozcamos? De autopistas, de autovías, de mejora, tal. Nadie lo sabe. Lo que sabemos es que han ido quitando los peajes y se han ido poniendo medallas porque quitaban los peajes. Oiga, usted quita un peaje porque esta autopista lleva 70 o 80 o 60 o 50 años funcionando. ¿Pero qué? ¿Por qué se puede una medalla por quitar el peaje? Si el peaje es lo que ha amortizado la inversión que se realizó en su momento. Como la siguiente que atraviesa Valencia, la Comunidad Valenciana. Pues sí, efectivamente, falta estrategia. Falta estrategia de reindustrialización del país, de relocalización, de hacer atractivo el país para la inversión industrial, que es muy importante. Falta estrategia para el campo. Yo no sé exactamente, ni nadie sabe cuál es nuestro papel en la PAC. No sabemos el Ministerio de Agricultura si está haciendo algo o no para el futuro de la agricultura española. La extensiva, la intensiva, no lo sabemos. No sabemos si estamos peleando contra el dumping fitosanitario que se nos produce cuando vienen aquí productos de otros lugares sin ningún tipo de tratamiento, entran en España y en cambio los nuestros no se pueden mover ni por España si no han tenido antes una inspección de trazabilidad respecto de lo que el producto está en condiciones. Falta estrategia, falta estrategia del agua. Falta estrategia del agua. Aquí hay momentos de sequía cuando sobra agua en algunos lugares de España y falta agua en otros lugares de España. Y esto al final no es otra cosa que una gran nación que necesita ayudarse unos a otros. Unos generan riqueza, otros generan agua, otros generan lugares agradables para ir a visitar, otros tienen una gastronomía extraordinaria. Aquí cada uno aporta al común de los españoles cosas muy interesantes. Pues sí. Hay muchísimas cosas para hacer. ¿Tienes la sensación de que nos están llevando a una España federal, que eso no viene en la Constitución? Primero, que no viene en la Constitución. Segundo, que España no es un país federal. Y tercero, que estamos todo el día con un lenguaje torticero y tergiversado. Obviamente, para que la gente lo entienda, en esencia, un Estado federal es un Estado que se crea desde los territorios. Cuando dicen, es que esto no es baladí. Cuando dicen, es lo mismo, no es lo mismo. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es el Estado federal por excelencia, son estados que construyen una nación llamada Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos es el nombre. No tiene otro nombre, pero es Americalandia. No, es Estados Unidos en el norte de América, que es una ubicación geográfica. Es digamos que es una nomenclatura jurídica. Somos Estados Unidos y estamos ubicados en el norte de América, ¿no? Pero estos son Estados Unidos. Es un Estado federal, construido desde los territorios, aquellos 13 territorios de las colonias inglesas. Y luego pues van sumando territorios, luego la famosa frontera que van llegando hasta el medio oeste y luego pues al final los de California se juntan todos ahí y montan todo aquel lío. Luego le quitan a los pueblos mexicanos el norte de México y se quedan con Nuevo México, con Texas, con California, en fin, y 4 zonas más. Bueno, pues todo esto es esto. España no es un Estado federal, no. España es una nación que decide en un momento determinado, en el año 78, descentralizar las competencias en una genuina distribución de competencias que viene, por cierto, de la Segunda República, que son las comunidades autónomas de Cataluña, de Galicia y del País Vasco. Las históricas. Bueno, las históricas, llamadas históricas, todas son históricas, pero son históricas porque históricamente en el 36 ya tenían la comunidad autónoma aprobada. Galicia todavía no la tenía en marcha, y el País Vasco tenía 4 cosas y Cataluña tenía 14. Pero bueno, 14 cosas, ¿eh? Tenían menos competencias que tiene el Ayuntamiento del Hospitalet en la Segunda República. Pero bueno, da lo mismo. Fenomenal. La comunidad autónoma ya estaba en marcha. Tenía su parlamento, este lío. Una cosa es
descentralizar competencias desde la Constitución hacia las comunidades autónomas que se crean por la Constitución, que una suerte de territorios preexistentes a España que deciden voluntariamente unirse para crear una nación o un Estado llamado España, que eso sería un Estado federal. O sea que la cuestión no es pura de nomenclatura, es una cuestión de esencia de lo que pretendemos es España y de lo que pretenden otros que sea España. No es una cuestión baladí. Estamos ya terminando, pero me gustaría dejarte un espacio por si tú quieres añadir algo más, que a mí se me haya olvidado sacarte, preguntarte. ¿Te gustaría contar algo más? Puedes contarlo incluso a cámara, tanto a los españoles como a todos nuestros hermanos de Hispanoamérica. ¿Qué te gustaría contarles? Pues cuento que estoy aquí encantado de estar contigo. Cuento que te he seguido en tus intervenciones televisivas, que hemos tenido ocasión de hablar por teléfono, que hoy estamos personalmente saludándonos, que he tenido la suerte de leer tus libros y que me ha apasionado siempre toda persona preocupada por las cuestiones con mirada de largo alcance. Y tú eres una persona que mira con largo alcance. Y a mí me gusta leer cosas de gente, artículos, ensayos, trabajos de personas que ven con largo alcance. Me entusiasma. Me entusiasma que te reubique en el mundo la gente que sabe que las cosas que ocurren aquí no ocurren porque sí, y que no formamos parte de un microcosmos aislado, sino que cada decisión que se toma en España, en Europa, en Naciones Unidas, en cualquier lugar del planeta, del movimiento de tropas que pueda hacer Estados Unidos o Rusia o China, no es porque de repente les dé por mover a las tropas, sino que son siempre puntos de aquí estamos, esto es mío, esto es tuyo, esto es de todos, esto es de nadie. En fin, en esa multilateralidad en la que España es una nación, no es como Rusia o Estados Unidos o China o la India, pero que tiene su peso específico por historia, así es, por cultura, por idioma, por Europa y por Iberoamérica, ¿no? Por Mediterráneo y por Atlántico, y por norte y por sur, porque África lo tenemos a un palmo de distancia y etcétera. Entonces, pues bueno, leerte a ti es una gozada. Y por eso estoy encantado de estar contigo. No esperaba que terminaras elogiándome, pero te lo agradezco mucho. Pues queridos amigos, hasta aquí hemos llegado en este interesantísimo programa del canal del Coronel, en el que hemos dado voz a una persona que, como veis, ha sufrido todo tipo de injusticias de manera totalmente injustificada durante 15 años, con un sufrimiento horroroso, pero que, como veis, todavía tiene muchísimo que aportar a la política española. Porque necesitamos políticos de calidad, necesitamos políticos preparados, cultos, políticos que además han pasado por experiencias positivas y negativas, políticos que demostraron que son capaces de levantar una comunidad y una ciudad como Valencia prácticamente de la nada y convertirla, como hablábamos, en el centro de España y ponerla en el centro de España y en el centro del mundo. Y por lo tanto necesitamos políticos que sean capaces, como bien nos decía Francisco Camps, de volver a poner a España también de verdad en la posición que se merece, volver a tener la influencia que deberíamos de tener y también, como bien ha dicho, que tengamos una mayor relación España con todo el mundo hispanoamericano, que nos unamos en esta hispanidad. Así que vamos a despedir ya a Francisco Camps, deseándole lo mejor, deseándole que vuelva pronto a la política activa, porque necesitamos a políticos valerosos, cultos y preparados y que sirvan de verdad a España como él. Juanjo, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por estar en el canal del Coronel. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.